Muy buenas. Vamos a meternos de lleno en un tema que es, sin duda, la columna vertebral de nuestro trabajo, la hidráulica. Para un bombero, el agua no es solo agua, es nuestra principal herramienta. Entender cómo se comporta, cómo controlarla y cómo sacarle el máximo partido es literalmente la diferencia entre el éxito y el fracaso en una intervención. Así que hoy vamos a desgranar esos principios físicos para dominarla por completo. Y este va a ser nuestro plan de ataque. Fijaos, vamos a ir paso a paso construyendo el conocimiento de forma lógica. Primero, lo básico, los principios fundamentales, los cimientos de todo. Después veremos qué pasa con el agua cuando está quieta, eso es la hidrostática. Luego la pondremos en movimiento con la hidrodinámica. Echaremos un vistazo al corazón de nuestros camiones, las bombas hidráulicas. Y para rematar, iremos directos al grano, una sección con las fórmulas y los datos clave que hay que saberse sí o sí para el examen. Venga, pues empezamos por el principio, por la base. Entender bien estos conceptos que vienen ahora no es negociable. Es que si no, todo lo que expliquemos después, todas las fórmulas, todos los fenómenos, se quedan en el aire, no se entienden de verdad. Así que máxima atención aquí. El primer concepto, densidad. A ver, dicho de forma sencilla, es cuánto pesa un líquido en un espacio determinado, qué tan juntas están sus moléculas. Todos sabemos que la densidad del agua es de 1000 kilos por metro cúbico, es nuestro valor de referencia. ¿Pero por qué es tan importante? Porque en una intervención no siempre trabajamos solo con agua. Un espumógeno, la gasolina de un coche, tienen densidades diferentes y eso determina si flotan, si se mezclan y cómo tenemos que atacarlos. Y vamos con el segundo pilar, la presión. La definición del libro es fuerza por unidad de superficie. Pero para nosotros, en la calle, la presión es el músculo. Es la energía que metemos al agua para que sea capaz de recorrer metros y metros de manguera, subir a un piso alto y salir por la lanza con la potencia necesaria para apagar las llamas. Sin presión, el agua no va a ningún sitio. Bien, pasamos al siguiente bloque, la hidrostática. Aquí estudiamos los fluidos que no se mueven. Y aunque suene algo muy tranquilo, muy estático, os aseguro que los principios que se esconden aquí son vitales. Nos ayudan a entender qué ocurre dentro de una cisterna, un depósito o una columna seca. Y aquí tenéis la fórmula que lo gobierna todo en la hidrostática. Presión es igual a ρ por G por H. O sea, presión igual a densidad por gravedad por altura. Y lo verdaderamente potente de esta ecuación es lo que nos dice. La presión que hay en el fondo de un tanque da igual si el tanque es ancho, estrecho o tiene una forma rarísima. Solo, y repito, solo depende de la altura de la columna de líquido que tiene encima. A más profundidad, más presión. Así de simple y así de fundamental. Y claro, no podíamos hablar de hidrostática sin mencionar a Arquímedes. Su principio es la razón por la que las cosas flotan, y esto no es solo teoría para el examen. ¿Habéis visto los flotadores que llevan las alcachofas de aspiración de las motobombas? Pues funcionan gracias a este principio. Mantienen la aspiración a la profundidad justa para no tragar ni fango de fondo ni aire de la superficie. Pura física aplicada a nuestro material del día a día. Vale, dejamos el agua quieta y nos metemos en faena de verdad. Entramos en la hidrodinámica, el agua en movimiento. Aquí es donde vemos su potencia, su velocidad, pero también donde aparecen los fenómenos más peligrosos, los que pueden destrozar nuestras instalaciones si no los controlamos. Fijaos en el efecto Venturi. Es casi contraintuitivo. Si obligamos al agua a pasar por un cuello de botella, por un estrechamiento, para que pase la misma cantidad de agua por segundo, no le queda otra que acelerar. Y esa aceleración, ese aumento de velocidad, provoca una caída de presión justo en ese punto. ¿Y qué hacemos con esa caída de presión? La usamos para succionar. Así funcionan nuestros proporcionadores de espumógeno. Crean un vacío que chupa el espumógeno y lo mezcla con el agua. ¡Es brillante! Y aquí tenemos al gran villano de la hidráulica, el golpe de ariete. Imaginad una columna de cientos de litros de agua avanzando a toda velocidad por una manguera. Y de repente, ¡zas!, cerramos la lanza de golpe. Toda esa masa, toda esa energía no se esfuma, choca contra la lanza cerrada y se transforma en una onda de sobrepresión brutal que vuelve hacia atrás, hacia la bomba, a la velocidad del sonido. Es capaz de reventar mangueras, dañar manómetros, acoplamientos. Por eso, la regla de oro es: las válvulas y las lanzas se abren y se cierran siempre, siempre de forma suave. Y otro enemigo, este más silencioso pero igual de destructivo, la cavitación. Pasa cuando la presión a la entrada de la bomba cae tantísimo que el agua se pone a hervir a temperatura ambiente. Sí, como lo oís, se forman burbujas de vapor de agua. El problema es que esas burbujas viajan con el flujo y al llegar a la zona de alta presión de la bomba, implosionan, colapsan con una violencia tremenda. El ruido es característico, como si la bomba estuviera masticando grava. Y es que, literalmente, esas microimplosiones están arrancando trocitos de metal del rodete, destrozando la bomba desde dentro.
Bueno, y después de ver todos estos fenómenos, vamos a hablar de las máquinas que lo hacen posible. Las bombas. Son el corazón de cualquier vehículo de bomberos. Aunque las que más usamos son las centrífugas, es súper importante que conozcáis también las bombas volumétricas, porque funcionan de una manera totalmente distinta. Aquí tenéis una panorámica de algunos tipos de bombas volumétricas. Rotativas. La idea fundamental de todas ellas es que, en lugar de lanzar el agua como hace una centrífuga, la atrapan en una cavidad, en un volumen, y la empujan hacia la salida. Como veis, hay un montón de tipos, de paletas, de engranajes, de émbolos, pero para que nos quedemos con el concepto, vamos a ver en detalle 3 que son muy representativas. Mirad la bomba de lóbulos. El mecanismo es muy visual. Tenemos 2 rotores, los lóbulos, que giran perfectamente sincronizados. Atrapan el fluido en los espacios entre ellos y la carcasa y lo transportan de la entrada a la salida. Lo más importante aquí, y la clave de su durabilidad, es que los lóbulos giran sin llegar a tocarse. Esto minimiza el rozamiento y el desgaste. Esta es una auténtica genialidad de la ingeniería, la bomba peristáltica. Fijaos, el líquido que queremos mover nunca, jamás, toca ninguna parte mecánica de la bomba. Va por dentro de un tubo flexible. Y lo que hace la bomba es, con unos rodillos, ir apretando, ordeñando ese tubo para empujar el líquido hacia adelante. La ventaja: es perfecta para trasvasar líquidos muy corrosivos, tóxicos o que no se pueden contaminar. Seguridad máxima. Y, por último, la bomba de tornillo. El concepto es como el de un tornillo de Arquímedes moderno. Tenemos un rotor de metal con forma de hélice que gira dentro de una carcasa de goma que es el estator. El líquido queda atrapado en las cavidades que se forman entre los dos y, a medida que el tornillo gira, es empujado suavemente a lo largo del eje. Son muy buenas para mover fluidos más densos o viscosos sin dañarlos. Muy bien, equipo. Máxima concentración ahora. Entramos en la recta final. Este es un repaso directo, sin rodeos, de las fórmulas y los datos que tenéis que llevar grabados a fuego en la memoria. Esto es pregunta de examen, sí o sí. Vamos a ello. La ecuación de continuidad. Caudal es igual a sección por velocidad. Parece inofensiva, pero esconde una de las claves de nuestro trabajo. Como la sección de una manguera o una lanza depende del radio al cuadrado, atención a esto. Si reducimos el diámetro de la boquilla a la mitad, la velocidad del chorro no se duplica, se cuadruplica. Esta relación exponencial es brutal y es la razón por la que un pequeño ajuste en la lanza cambia radicalmente el alcance y la fuerza del chorro. Y aquí llega la reina de la hidrodinámica, la ecuación de Bernoulli. No os asustéis por la fórmula. Lo que dice es, en el fondo, muy simple. Es la ley de la conservación de la energía, pero aplicada a un fluido. Nos dice que la energía total del agua, que es la suma de su energía de presión, su energía por la velocidad y su energía por la altura, se mantiene constante. Es como tener un presupuesto de energía. Si en un punto el agua gana velocidad, tiene que pagarlo perdiendo presión o altura. El efecto Venturi que vimos antes es una consecuencia directa de esto. Y un ejemplo práctico y simplificado de Bernoulli es el teorema de Torricelli. Nos da una fórmula muy sencilla para calcular a qué velocidad va a salir el agua por un agujero en un depósito. Y lo curioso es que esa velocidad de salida es exactamente la misma que tendría una gota de agua si la dejáramos caer en caída libre desde la superficie del líquido hasta la altura del agujero. La potencia hidráulica. ¿Qué es esto? Pues ni más ni menos que el trabajo que nuestra bomba le está metiendo al agua en cada segundo. Es la energía real que estamos transmitiendo. Y se calcula de forma muy simple, multiplicando la presión que estamos generando por el caudal que estamos moviendo. Nos da la medida de la fuerza de nuestra instalación. Y volvemos al golpe de ariete, pero ahora para ponerle números al desastre. La fórmula de Joukowski nos dice que la sobrepresión que se genera depende de 2 factores: la celeridad, que es básicamente la velocidad del sonido en el agua, y el cambio de velocidad del propio fluido. Al ver la fórmula, entendemos por qué es tan peligroso. Estamos multiplicando un cambio de velocidad, que puede ser muy grande si cerramos de golpe, por la velocidad del sonido. El resultado es una onda de presión brutal. Y para acabar os lanzo una pregunta para que reflexionéis. Hemos hablado de golpes de ariete que revientan material, de cavitación que se come las bombas. De todos estos fenómenos, ¿cuál creéis que es el más peligroso en el día a día real de una intervención? ¿Es el fallo repentino y catastrófico o quizás ese enemigo más sutil, como las pérdidas de carga que van mermando nuestro rendimiento sin que apenas nos demos cuenta, justo cuando más lo necesitamos? Dadle una vuelta. Y con esto cerramos este repaso intensivo a la hidráulica para bomberos. Sé que ha sido mucha información, pero es la base de todo. Para poder repasar, hacer test y profundizar en todo el temario, os recomiendo que visitéis la web de teoriabomberos.es. Ahí tenéis todo lo que necesitáis. Muchísimo ánimo con el estudio y a por ello.